Hola, buen día. En este video les explico cómo armar y desarmar un dieléctrico para un generador de ozono de 20 gramos. Lo primero que vamos a hacer es revisar todo lo que es parte exterior, que vamos a tratar de buscar que en estos racores, en estos y en los centrales, como observamos acá, por estos racores es por donde fluye el agua de recirculación con la que mantenemos la temperatura estable acá. Y a su vez vamos a revisar por los racores que deben ir en esta tapa, aquí, los racores en acero que son por donde ingresa el oxígeno o aire y por el otro lado por donde sale el ozono. Igualmente esto no tiene ningún sentido, o sea, no tiene un sentido de flujo. Cualquiera de los dos puede ser entrada, cualquiera de los dos puede ser salida. ¿Qué vamos a revisar? Obviamente que no hayan imperfecciones acá, que no hayan goteras. De presentarse algún tipo de gotera o algo por el estilo en estos racores, es recomendable o colocarle una silicona fría, algo que aguante temperatura, o si no, simplemente conseguir una persona que trabaje los puntos de soldadura en acero inoxidable y repasar este cordoncito que se ve acá, como se observa. Es lo único, o sea, para digamos, corregir goteras en estos dos racores. Ya para los racores externos, los que son estos de acá y este, que es el otro racor de salida de agua, de flujo de agua, simplemente si presentamos goteo, es solamente soltar, retirarlos, aplicar buen teflón y volver a roscar. Es lo único que debemos hacer. También procedemos a revisar estas tapas que se encuentran en el costado lateral. Esas tapas son el teflón, son tapas resistentes al ozono. ¿Qué revisamos? Tienen que encontrarse en perfectas condiciones como se encuentran estas. Si de pronto se ven quemadas, negras o algo, se ve o que hubo algún puente o que el arco se salió del cableado y pues obviamente atacó el plástico. Entonces se nos está rompiendo el aislamiento. O simplemente una fuguita de agua, una goterita puede generar, pues como el agua con su conductividad nos genera ese tipo de inconvenientes. Si no es tan grande la fisura, solamente un poquitico, no hay necesidad de cambiarla. Si ya se fisuró totalmente y vemos que hay fuga de ozono, es preferible cambiar la tapa. Ahora, vamos a mirar. Una vez revisadas las fugas de la parte hidráulica, también revisamos los racores que les acabo de mencionar aquí que no haya fuga de ozono o fuga de aire. Obviamente, ¿cómo detectamos esto? Obviamente la presencia dentro del equipo de ozono, no debe haber ozono presente. ¿Cómo se corrige este error? Al igual que los racores externos, es solamente retirarlos, volver a aplicar buen teflón y volver a colocar. No hay nada, ahí no es mucho. Una vez ya hecho esta revisión externa, vamos a proceder a destrapar como tal el cilindro dieléctrico. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar toda la tornillería Bristol en inoxidable que tenemos en ambos costados. Una vez retirada toda esa tornillería, vamos a proceder a soltar las tuercas en cada extremo para poder revisar el equipo internamente. Una vez retirado ya la tornillería, procedemos a retirar los anillos que sujetan el equipo y vamos a revisar las tapas. En este momento observamos en donde va la tuerca vamos a encontrar un empaque, un O-ring, que es este. Este O-ring nos ayuda a sellar por la parte externa para que no tengamos fugas de ozono. Se encuentra en cada costado, en cada tapa lateral del dieléctrico. E internamente, él viene con un O-ring externo para que selle y no tengamos fugas de ozono por ningún lado, tanto de ozono como de aire. ¿Qué revisamos? Que no se encuentren poroseados, que se encuentren en perfecto estado. En caso tal de presentarse poroseados o ruptura de los empaques, simplemente es con la muestra o con esta pieza conseguir donde nos puedan hacer este tipo de O-ring redondo. Estos anillos son fáciles de hacerse, eso los hacen maquinados. Eso sí, el material tiene que ser en silicona. Una vez ya hecho esto, procedemos a retirar lo que llamamos el dieléctrico, la cerámica dieléctrica. ¿Qué tenemos que revisar? Esta se debe encontrar, si está funcionando en perfectas condiciones, se debe encontrar seca y limpia prácticamente. ¿Qué inconvenientes podemos presentar?
Cuando hay humedad, registramos humedad dentro del equipo, dentro de este cilindro, en esta pieza, acá en este centro. Cuando observamos humedad acá adentro, vamos a tener varios inconvenientes. Probablemente si la humedad no es tan alta, no, o sea, es una simple gotica, no vamos a vamos a reducir forma muy grande la percepción del ozono. ¿Qué pasa? Al haber agua dentro de este dieléctrico, se rompe el aislamiento que se genera entre esta cerámica y este cilindro. Al haber ese pequeño conductor que es el agua, lo que nos va a generar es que el arco que estamos aplicando a este cilindro empieza a atacar la cerámica y no se quede aquí haciendo el trabajo, la descarga de coronas, que es con lo que hacemos el ozono, con lo que se genera la destrucción de la partícula de oxígeno y la convertimos en ozono. Entonces, al haber eso, lo que empieza es el arco a encontrar ese conductor y atacar la cerámica. Entonces, al atacar la cerámica, qué nos va a pasar? Vamos a tener unos indicadores como esto. Esto es una mancha de agua dentro del cilindro, una mancha, un rastro de humedad, e hizo que el arco voltaico atacara toda la cerámica poroseándola. ¿Qué pasa? Al porosearse esta cerámica, se nos rompe el aislamiento entre la línea de alta, que es el flyback, el arco voltaico, y la masa circuital que va por este eje, por este centro, que es para hacer como tal el campo dieléctrico del equipo, donde se genera el ozono. Posibles causas de esa humedad. Uno puede ser el aire que ingresa al equipo. En este caso nosotros tenemos un equipo con concentrador de oxígeno. No debería presentar humedad el aire, pero caso tal, si es digamos, se le aplica un compresor directo sin una línea de aire seco, no es recomendable, porque obviamente el aire, al comprimirse, pues expulsa la humedad que tiene el aire, y esa humedad queda retenida acá en este cilindro debido a las altas temperaturas, a la potencia disipada que está manejando este cilindro. Entonces, esa humedad en el aire lo que hace es condensarse en estas paredes, en las paredes internas del equipo, lo cual genera que haya condensación, que es equivalente a que haya una gota, un rastro de agua, y pues obviamente lo que ya explicaba en un momento, la salida del arco voltaico a atacar la cerámica y obviamente no haciendo el trabajo específico, que es la generación de ozono. ¿Cómo corregimos esto? Con secadores de aire, con el concentrador de oxígeno. Pues el equipo para la explicación de este video tiene un concentrador de oxígeno, o sea, es descartado la parte de pronto las fisuras que hemos tenido en los dieléctricos, sea debido a la humedad en el aire. Obviamente pues hay que revisar y mirar a ver si de pronto es eso. Otra posible causa de este daño también se presenta a la conexión entre el equipo, la salida del ozono hacia el venturi de descarga, donde se inyecta como tal el ozono al agua, donde se hace el tratamiento. En el caso de nosotros, esta planta es para tratamiento de agua en una embotelladora, y estamos teniendo inconvenientes. ¿Qué pasa? El venturi necesita que haya un flujo, las variaciones de presión tienen que ser diferente, o sea, el diferencial de presión tiene que ser exacto para que el venturi haga su trabajo de succión, los diferenciales de flujo. Si digamos el venturi está devolviendo agua en el estado de funcionamiento cuando hay flujo de agua, solamente debemos mover el bypass, tratar de cerrarlo un poco más. De esta forma forzamos a que el agua ingrese trate de pasar más por el venturi que por el bypass, y reducir un poco la presión a la salida para que el venturi trabaje de forma eficiente y nos genere la succión. Si ya después de esto, cuando el equipo queda en stock empieza a devolver agua por el venturi, simplemente vamos a revisar el venturi donde es la toma, la succión. Podemos retirar un racor que tiene ahí y revisar si no está haciendo el cheque que viene integrado, si no está haciendo bien el trabajo de sellado. Ya una vez revisado eso, si sigue presentando la falla, se le pone un cheque antes de entrar al venturi.
y a su vez se va a poner una protección, una carcasa transparente con la que vamos a hacer una trampa de agua. ¿Cómo funciona esta trampa de agua? Es simplemente un vaso que vamos a conectar en línea en serie hacia de la salida del ozono hacia el Venturi, lo podemos colocar en cualquier punto y lo que vamos a hacer es instalar esto, cosa tal que si el agua va a devolverse, entonces la parte del agua cuando llegue al vaso caiga por gravedad, por peso. Entonces de esta forma solucionamos ese inconveniente. ¿Listo? Y la última posible causa de, de presencia de humedad dentro del equipo está más dado a las condiciones de humedad que se presentan en el ambiente. Obviamente, si estamos en tierra caliente, algo así, Girardot, Melgar, ciudades con altísimas temperaturas, la humedad es muchísimo más alta. Este equipo nosotros le instalamos un chiller para hacer recirculación del agua y mantener el agua ambiente. El chiller nosotros no lo utilizamos para mantener el agua totalmente fría que condense. ¿Por qué? El agua fría al entrar dentro del cilindro, otra vez volvemos al cilindro, si entra caliente, si entra fría, con la temperatura que se está generando dentro del cilindro, lo que se va a generar es condensación. Si nos genera condensación, vamos a tener otra vez este mismo inconveniente. Entonces, lo que nosotros hacemos, o el objetivo del chiller como tal, es mantener el agua ambiente. Que necesitamos que el equipo no genere condensación, ni internamente, muy importante, y externamente. En la parte externa no sería tan complicado que esté generando condensación, pero pues el simple hecho de que ya haya condensación nos indica que internamente también nos está generando humedad dentro del equipo. Ahí simplemente tendremos que manejar entonces una temperatura un poco más elevada, o sea, no, usualmente el chiller se programa a 24 grados Celsius. La idea entonces sería subirlo a 26, cosa que el agua solamente se mantenga al clima. No necesitamos que se mantenga fría, obviamente para evitar estos inconvenientes. Ya observando todo eso, si tenemos esta falla, hay que cambiar la cerámica dieléctrica. Si no tenemos, pues obviamente solamente revisión, limpieza y volver a montar el equipo. Cuando presenciamos humedad, se observan estos manchones que se ven en la mitad del cilindro. Recomendable si se puede, si alcanzan con una lija número 150, una lija seca para trabajar en seco y tratar de rasparle como las impurezas que quedaron debido a la ruptura de la cerámica y la presencia del agua. Obviamente secarla y limpiar y volver a montar todo el equipo. Ya una vez montado todo el equipo como tal, volvemos y armamos tornillería y todo en el mismo orden que retiramos, montamos tuercas, racores, todo lo que se haya retirado. Vamos a la parte más importante acá, la parte de la conexión. Ya les había explicado en un momento que los racores, estos racores externos, estos que encontramos en este costado, son racores para recirculación del agua. Que necesitamos hacerle que sea un circuito, que necesitamos que haya un circuito de agua. No nos sirve que el agua entre por los dos lados y que no nos quede ahí frenada, porque obviamente pues no se va a calentar y van a dispararse las protecciones térmicas que tiene el equipo. Mejor dicho, a mayor cantidad de temperatura acá presentada, la capacidad de generación de ozono se disminuye. ¿Por qué? Porque el ozono a elevadas temperaturas tiende a disolverse más rápido. Entonces, si generamos 20 gramos y estamos a 30 grados, 40 grados de temperatura aquí en este equipo, en esta pieza, la generación de ozono va a ser solo, si era de 20, podemos solo generar 5 gramos. Entonces no estaríamos haciendo la tarea. Entonces, no tenemos orden, cualquiera de las dos puede ser entrada, cualquiera de las dos puede ser salida, y lo mismo en estos. Cualquiera de los dos puede ser entrada, cualquiera de los dos puede ser salida. Lo único que necesitamos es que ingrese agua por este, y que salgan por estos dos hacia el tanque de recirculación para que se enfríe el agua. Lo vuelvo a recalcar. El agua no necesitamos que esté fría, que no nos sirve que nos genere condensación, porque esa condensación, humedad interna, ya sabemos lo que nos está pasando, nos está destruyendo el dieléctrico. También conectamos las mangueras de generador de la entrada de oxígeno o aire y la salida
ya es de ozono. Obviamente no lo mismo, no nos importa, no tenemos un orden de entrada o salida. Eso sí, estar muy pilos que la entrada es en la tapa. La entrada del ozono es en este rack, donde va este racor. No podemos meter agua acá. Si mete agua a este lado, pues ya sabemos las consecuencias. Caso tal, apagar, volver a desmontar, secar y volver a poner a funcionar todo. Una vez ya hecho eso, viene una parte que es muy importante y es la parte de conexión del equipo. ¿Qué necesitamos? Tenemos que fijarnos en estas terminales que vemos acá. Vemos esta terminal central y una terminal que se encuentra en uno de los tornillos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí es muy importante. Observamos el circuito, el del generador, que tenemos un cable rojo y uno negro. Este cable negro es simplemente la masa circuital. Con este solamente es con el que vamos a cerrar el circuito para que haya el flujo de los electrones y se pueda generar todo lo que es el arco de voltaje. Cerrarlo por lo menos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Este cable negro de la masa circuital la vamos a enviar a la terminal central, a esta terminal que se encuentra acá, la que va sobre la tuerca. ¿Por qué es importante esto? Si mandamos el cable rojo a donde iría en la teoría la masa circuital, estamos mandando toda la línea de alta que es generada por el flyback o transformador de alta en un elevador. En este transformador o este flyback es donde se genera el arco voltaico para generar la descarga de coronas que posteriormente nos genera el ozono. Y este lo vamos a conectar en estos tornillos que sean en la parte externa. Sobre el cilindro va a ir la descarga de coronas del equipo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos este cable rojo conectado internamente, la humedad solo basta con una gota para que nos dañe todo el proceso, todo lo que es dieléctrico, y obviamente pues nos quedamos sin generación de ozono y pues tendemos a poder dañar el equipo porque el corto es muchísimo más fuerte, o pues no el corto, la descarga, ¿vale? Entonces vamos a colocarlo en el centro. En esta tornillería podemos conectar la terminal roja, que es la línea de alta del flyback, y el negro, que es la descarga circuital ahí. Eso es todo lo que, o sea, las precauciones que debemos tener durante el desarmado y el armado del equipo. También obviamente pues revisar que haya recirculación de agua, que nos quede muy claro, o sea, basarnos en la temperatura ambiente que tenemos. Si tenemos 26 grados, el agua manejarla entre 28, o sea, 28 a 26 grados por mucho. No nos sirve volvemos al mismo punto, no nos sirve que el agua esté bastante fría, porque lo que vamos a generar es condensación. Al haber condensación, pues ya sabemos otra vez, recalco, perdonen que sea muy intenso, pero pues la cuestión es no tratar de corregir el error que estamos presentando. Entonces esas son las tres posibles causas por las cuales podemos generar humedad y daños dentro del equipo. Y ya pues la parte de mantenimiento es casi lo mismo. Recomendación por ahí, yo creo que cada 15 días con el equipo trabajando a full, por lo menos pegarle una revisadita al dieléctrico, limpiarlo y estar pendiente de la trampa de agua que hicimos para, pues obviamente si se encuentra llena, pues purgarla para evitar que el agua se nos vaya a ir por la manguera, para evitar obviamente que se nos vaya a dañar el equipo. No es más, y pues muchísima suerte y nos vemos en la próxima.